University con el profesor David Baluarte, quien es profesor de leyes y el director de la Clínica del Inmigrante, los Derechos del Inmigrante en Washington and Lee University School of Law. Nos gustaría saber cuál es su opinión sobre esta situación de República Dominicana y por qué considera que sí existen violaciones a los derechos humanos en la República Dominicana. Sí, bueno, yo veo con mucha preocupación lo que está sucediendo ahora en República Dominicana. Em, ya hace un año nosotros vemos que personas en República Dominicana que han gozado de su derecho a la nacionalidad, que siempre en su vida se han considerado dominicanos, que han ido a las escuelas dominicanas, que tienen familias que consideran dominicanas, que realmente viven hasta sus huesos y creen que son dominicanos, al llegar a buscar una copia de sus actas de nacimiento, de tratar de sacar una cédula que es la identidad, los oficiales ahí dicen que no, perdón, que ustedes no son dominicanos, que ya nosotros estamos revisando todos los papeles que fueron sometidos a través de los años y nosotros ahora estudiando su situación creemos que ya no son. Nosotros sabemos por la historia, ¿no?, que esas acciones de las oficiales están sucediendo de esa manera por una discriminación contra esa población de dominicanos de ascendencia haitiana. Y vemos con mucha preocupación el hecho de una persona dominicana que siempre se ha considerado dominicano, ya no tiene, o sea, no tiene sus papeles, no tiene su identidad, no tiene su personalidad jurídica, sus habilidades de funcionar en la sociedad dominicana, de viajar. Con mucha preocupación vemos esta situación. El gobierno de República Dominicana dice que no ha habido deportaciones masivas y que a nadie se le ha quitado su nacionalidad. ¿Esto es así? ¿Hay pruebas de lo contrario? Bueno, yo en una época yo fui uno de los abogados que llevó un caso contra República Dominicana ante la en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo representé un grupo de 10 personas que con sus hijos fueron expulsados de República Dominicana en grupo, sacados de su casa, en ciertos casos sus papeles rotos en su cara, puesto en un camión y dejado ahí en la misma frontera con Haití. Yo he llevado ese caso a través de muchos años y en litigando este caso, nosotros junto con centros de investigación de República Dominicana y también de centros de investigación de Haití que trabajan en la frontera, han estado ahí esperando y marcando y fundamentando nuestro caso, que dice que no, o sea, es cierto que cada mes hay centenas, sino miles de personas que están expulsados en grupo, que significa que no tienen más proceso que un oficial que dice no eres dominicano y lo pone en un camión. Nosotros sabemos que eso pasa. A mí me sorprendió muchísimo que la embajadora está aquí en Harvard diciendo que eso no sucede porque nosotros sabemos que es exactamente lo que sucede. Ok. Y para una persona, un poco para explicarle a nuestros oyentes, ¿qué significa de la noche a la mañana quedarse sin una nacionalidad? No solamente porque uno ya de vivir tantos años en un país se acostumbra, uno se siente, es un tema de identidad, uno se siente de ese país, pero en términos legales, ¿qué significa para una persona, un inmigrante que tiene años en la República Dominicana, por ejemplo, ya de repente no ser ciudadano de ese país? Sí, no, es una excelente pregunta porque, bueno, la mayoría de nosotros nacimos, ya tenemos una nacionalidad y nunca más pensamos en eso, ¿no? Nosotros contamos con nuestra nacionalidad para siempre. Para tener una nacionalidad quitada de uno, bueno, en contexto de República Dominicana no se puede estudiar, no se puede casarse, no puede ser propietario,
muchas veces no puede viajar. Son unos derechos fundamentales que nosotros, o sea, como seres humanos, contamos con la habilidad de casarnos, crear una familia, educar la familia y viajar un poco a ver los demás. Y yo creo que, o sea, más importante que todo, de vivir sin miedo. Porque si nosotros sabemos que los oficiales del gobierno de República Dominicana están entrando en comunidades y buscando gente que no tiene papeles para ponerlos en un camión y dejarlos en la frontera de Haití, entonces uno que ya no tiene esa nacionalidad tiene que vivir con miedo, que eso le va a pasar a él, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, que tienen que vivir con miedo constante. Y eso es algo que es imposible para nosotros imaginar, pero yo creo que realmente nosotros tenemos que esforzarnos a pensar un poco en lo que es una realidad como esa. Y, por ejemplo, el caso también de la embajadora que estuvo aquí, ella asegura que ellos están en un proceso de regularización de inmigrantes, ¿no? Ellos dicen que no se le va a quitar la nacionalidad, pues ya usted dice que hay pruebas de lo contrario. Pero ella también dice que ella invita a todas las personas que están en un estatus indefinido a que acudan a un registro y digan, bueno, yo estoy aquí y yo quiero aunque sea una visa de trabajo o algo, y que los hijos de esas personas que tienen esas visas ya se pueden convertir en nacionales. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Usted cree que de verdad existe eh, la voluntad de hacer esto por parte del gobierno dominicano? Bueno, ahí tengo dos preocupaciones. El plan de regularización en República Dominicana es algo que se contempló en una legislación de migración de 2004. Entonces ya han pasado 10 años con una sugerencia que se haga un plan de regularización, pero 10 años después no vemos nada. Que lo que nosotros sí vemos son actos administrativos, nueva legislación, una nueva constitución que va quitando derechos de la gente, pero ese plan de regularización no existe. Enséñeme por favor la persona que está ahí regularizada en República Dominicana. Esa voluntad no existe. Entonces, que lo están comentando ahora en 2014, cuando ya hace 10 años han tenido el deber bajo la legislación dominicana de desarrollar un programa de regularización. Yo no estoy convencido que va a suceder ahora. Yo no creo que hay realmente una voluntad de hacerlo. Entonces, ponte en el lugar de la persona que sabe eso en República Dominicana. ¿Cree que esa persona va a decir, bueno, ahora confío en el gobierno y yo voy ahí para dar todos mis datos para que me pongan en ese registro, sabiendo que no se ha hecho la regularización en 10 años y lo que sí se ha hecho son, o sea, expulsar a la gente masivamente? Me parece que hay una falta de comprensión de la situación de esa gente de parte del Estado, que realmente yo espero que eso cambie en el futuro. Usted comentó durante el panel que usted creía que existía una estrategia sistemática para discriminar a los inmigrantes haitianos. ¿Por qué usted piensa que esto es así? ¿Por qué usted creería que el gobierno dominicano tiene esa actitud? Sí, bueno, o sea, yo no lo digo, o sea, de una manera, o sea, no pensada. Yo, después de haber representado a muchos clientes que han pasado por procesos en que han huido de los oficiales trabajando ahí en el registro civil, no, a usted le vamos a negar la nacionalidad por el color de su piel, por cómo suena su nombre, por quiénes son sus padres. Yo sé que hay una discriminación ahí, o sea, eso ya es claro, claro, para mí. Ahora, tomando eso en cuenta,
lo que se ha hecho en los últimos 10 años es aprobar una serie de legislación y la Corte, o sea, todas las Cortes de la Suprema Corte de Justicia, ahora la Corte Constitucional de República Dominicana, ha visto esa actitud en los registros civil y ha ratificado esa actitud. Sí, sí, eso es lo que nosotros debemos estar haciendo como el Estado dominicano. O sea, ya por un lado tenemos acciones claramente discriminatorias y por el otro lado tenemos acciones de la legislatura, de los jueces, del ejecutivo, aprobando esas acciones discriminatorias. Eso es lo que se llama el racismo institucional. Y hay denuncias de dominicanos o de personas que hayan padecido ¿cuántas denuncias hay? La gente tiene miedo a lo mejor de denunciar. ¿Qué es lo que pasa allí adentro de la República Dominicana? O sea, definitivamente la gente tiene miedo de denunciar. Em, si uno vive en una comunidad, está hostigado por la policía, por los agentes de migración, puede sufrir cualquier cantidad de abuso, pero si uno no tiene papeles, o sea, tiene miedo de ir a pedir ayuda de alguien porque sabe que, bueno, de eso va a haber una respuesta como, ¿y usted qué hace aquí? Y se tiene que ir. Y aún así, en los últimos años, que anteriormente la gente se sentía un poco más coraje porque tenía papeles, pero ya sabemos que puede entrar con papeles diciendo yo soy dominicano, me robaron, ¿y qué? Y sabiendo que ya la respuesta de los oficiales, vamos a estudiar ese acta de nacimiento y ya le vamos a decir qué vamos a hacer en su caso en el futuro. No hay nadie que quiere denunciar una situación como esa.